células de la macroglía, más la microglía forman la sustancia blanca y los axones del neurona. Entonces todo el cerebro, toda la superficie de nuestro cerebro es sustancia gris, son cuerpos neuronales. Por eso es que la superficie del cerebro se divide en áreas funcionales, lo que quiere decir que hay zonas del cerebro que tienen una particularidad, una función particular. Eso pues lo mismo aquí vimos la función de los lóbulos, eso aquí lo vimos. Si repasamos esto, entonces las áreas funcionales principales son la circunvolución precentral o prerolándica, que es el área motora primaria, la circunvolución concentral o porrolándica, que es el área sensorial primaria, el área de Broca, que forma parte del frontal y del temporal, que es la parte que se encarga de la articulación de la palabra, el área de Wernicke, que es esta zona que forma parte del temporal y parietal, que es el área en donde se procesa el lenguaje y el entendimiento del mismo, así como la comprensión numérica. Está entonces ahora los sentidos, la olfacción, el gusto, la audición, etcétera, etcétera. Las dos circunvoluciones principales, como ya lo hemos visto, que son ¿cuáles? ¿Cómo se llama la roja y cómo se llama la verde? Corteza motor primario. Corteza. Corteza motora primaria. Pero ¿cómo se llama esta circunvolución? Prerolándica o precentral, y esta porrolándica o poscentral, donde están adelante y atrás respectivamente del surco central o del rolante, que fue el ejercicio que hicimos ubicando el surco, precisamente para ubicar las dos circunvoluciones principales. Esas circunvoluciones, pues, la función motora y función sensorial. La forma de ellos es esta, cuando hacemos un corte coronal. Un corte coronal es así. Y entonces vemos las dos circunvoluciones, motor y sensorial. Les decía que esto se llamaba homúnculo. No busqué qué es homúnculo, ¿lo buscaste? ¿Qué es homúnculo? Dime, Rey. Es un cosito chiquito con proporciones de las manos grandes, usado explícitamente para esta parte, para estimular esta parte del cerebro. Muy bien, gracias. Yo nunca me pregunté mucho qué es homúnculo. Pero entonces por lo que veo es la forma de este individuo. Alguien de apellido Penfield dijo, bueno, vamos a estudiar la función de esas cortezas, y se dio cuenta que tanto en la corteza motora como en la corteza sensitiva están las órdenes de movimiento de todo el cuerpo y de sensibilidad de todo el cuerpo, y se dio cuenta que la cantidad de corteza cerebral asociada a los movimientos del cuerpo va en proporción al tamaño de este muñeco. Entonces dijo, bueno, vamos a crear un muñeco amorfo para que eso me sirva como mnemotécnica. Lo que quiere decir que si este espacio de la corteza se encarga del movimiento del pie, todo este espacio de la corteza se encarga del movimiento de la mano. Y por eso es que este muñeco tiene la mano más grande que el pie. El tamaño de la zona de su cuerpo va a depender de la cantidad de corteza cerebral asociada al movimiento de la mano. Y es lo mismo que sucede en la parte sensitiva. La mayor cantidad de corteza, que es mayor aquí que en el pie, es porque hay más corteza asociada, hay mayor volumen de corteza cerebral asociada al movimiento de la mano, perdón, a la sensibilidad de la mano en este caso, que a la sensibilidad del pie. Y como podemos ver aquí, la sensibilidad de los genitales está escondidito por dentro, no está expuesto. El área de Broca y el área de Wernicke no tienen que ver con la parte del procesamiento de la palabra, articulación de la palabra en el caso de Broca, y el procesamiento y la comprensión en el caso de Wernicke. Ellas por supuesto están unidas por una estructura que se llama fascículo arqueado. Ese fascículo arqueado une las dos estructuras para que el lenguaje sea una función, como todo nuestro cerebro, procesada por diferentes zonas. Y no es nada más esta unión entre estas dos, hay unión entre estas dos con el frontal, con el parietal, con el temporal, para poder procesar lo que estamos diciendo y para poder, en el caso de Broca con frontal y con occipital, visualizar lo que queremos decir. Nosotros cuando estamos hablando, cuando aprendemos a hablar, no vemos que dice la palabra computadora.
vemos una computadora en nuestra mente y luego decimos la palabra. Porque primero aprendemos a ver, a identificar y después que aprendemos a escribir. Entonces, cuando Broca se conecta con el frontal y el occipital, podemos identificar las cosas. Un teléfono, podemos saber para qué sirve y para qué. Esto es un ejemplo más de que todo nuestro cerebro funciona por conexiones, muchas conexiones. Las cosas no trabajan de forma individual. Esta es la parte del, ya lo vimos, los sentidos. El tacto está en la circunvolución. O la o central. ¿Por qué? Porque el tacto es sensibilidad, es sensación. Y como el tacto es sensibilidad, entonces obviamente se encuentra en la circunvolución central, que es el área sensitiva o sensorial del mano. Fíjate que en el gusto también. El gusto también es una sensibilidad, el gusto es una sensibilidad especial. Y para los que no lo sabían, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? O no sé si lo vieron en algún momento en biología, que en nuestras manos existen cositas muy chiquiticas que se llaman corpúsculos. Esos corpúsculos hay de diferentes formas y diferentes nombres. Ellos se encargan de identificar las cosas tocándolas. De esos también hay en nuestra lengua, lo que quiere decir que hay una zona de nuestra lengua que por solo tocarlas con la lengua podemos identificar probablemente de qué se trata o no les pasa. Y por eso es que los niños tienen una fase oral en donde todo lo tocan con la boca. La vista, como ya sabemos, está en el lóbulo occipital, el olfato en la base del frontal y la auditiva en el lóbulo temporal. Es más esquemático para ver. Ajá. Las cosas no son tan fáciles. Entonces, aquí, como las cosas no son tan fáciles, existe un individuo de apellido Brockman que él dijo, bueno, si nuestro cerebro funciona por áreas y las áreas son tan complejas, cada gusanito de eso tiene nombre, cada subgrupo de eso tiene nombre, bueno, vamos a tratar de hacerlo